A esta hora, la poderosa palabra del Señor en labios de nuestro pastor Hernán Leiva Améstica. Una palabra que cuando usted la reciba ya no será igual, ya no será el mismo. Ahora, el mensaje de Dios para su vida. Amén. Gloria al Señor. Quiero invitarle en esta mañana a que podamos compartir la palabra del Señor en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 22. Santiago 1, 22. Dice así la palabra del Señor. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Que Dios les bendiga en esta mañana, mi hermana, mi hermano. Es bueno agradecer al Señor siempre por la palabra que un día hemos recibido, por la palabra que en su misericordia un día el Señor permitió que nosotros conociésemos el camino, conociésemos la verdad y también la vida. Pero hay algo importante que tenemos que tener presente en esta mañana, que Dios manda y demanda de su iglesia, demanda de los que Él escogió, demanda de los que Él eligió o demanda de los que Él llamó. Creo que es tan importante poder comprender la importancia que cobra la palabra de Dios en estos tiempos, la importancia tan relevante que nos ordena el Señor a todos los que somos sus hijos. Dice, pero sé hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Quizás hemos seguido muchas veces un evangelio donde hemos escuchado las instrucciones, hemos escuchado lo que Dios está pidiendo o está queriendo de cada uno de nosotros, pero en el tiempo hemos hecho oídos sordos a las instrucciones, a la palabra, a la profecía, a la ordenanza del Señor que estableció para nuestras vidas. Si bien es cierto, nos podemos congregar, si bien es cierto, podemos hacer oración, podemos hacer ayunos, podemos tener esa comunicación diaria con el Señor. La pregunta es, ¿somos hacedores de su palabra? Porque Dios nos está reclamando en esta mañana y nos está diciendo, a través de este texto, que no seamos solamente oidores de la palabra del Señor, que no sepamos que Dios rechaza el pecado y no nos apartemos del pecado, que no sepamos que Dios rechaza la mentira y no nos apartemos de la mentira, que no sepamos que debemos cumplirle a Dios en todo y no le cumplimos. Bendito y alabado sea el Señor. Porque conocer al Señor conlleva conocer su palabra. Y conocer la palabra conlleva conocer al Señor. ¿Cómo podremos conocer al Señor si no sabemos su palabra? Y nosotros tenemos que saber quién nos llamó. Tenemos que conocer quién es nuestro Dios. Y una vez que le hemos conocido, tenemos que someternos a la ordenanza, a lo establecido, a lo mandado por el Señor para todos nosotros. Por eso Dios dice que nos hizo un pueblo aparte. Por eso Dios dice en su palabra que somos un pueblo redimido. Pero redimido significa someterse a la voluntad de Dios. Redimido significa cumplir los mandamientos, la palabra de Dios, como verdaderos hijos y no tan solo
como oyentes de la palabra. En el texto, cuando nosotros somos solamente oidores, dice que si no hacemos la palabra de Dios, nos engañamos a nosotros mismos. Si no cumplimos la palabra de Dios, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Cómo no sabiendo la verdad, no la hacemos? ¿Cómo no seguir las instrucciones impartidas por el Señor para usted, para mí? ¿Cómo no saber y entender que a través de la palabra, conocer lo que Dios rechaza, lo que Dios pide, lo que Dios necesita, que nosotros en esta tierra hagamos como sus hijos? Se establecieron mandamientos, se establecieron normas. En la antigüedad estaban las leyes. Hoy está el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, al cual todos tenemos que someternos. Grandes hombres de Dios, apóstoles, en el tiempo del Señor, dejaron escritos, ¿verdad?, con la enseñanza que tienen que dar vida a nuestro corazón, que tienen que ser el ejemplo a seguir de nosotros en este tiempo. Cuando Dios habla de la santidad, cuando Dios habla de apartarse del pecado, cuando Dios habla de dejar de pecar, de dejar de hacer cosas inmorales, incorrectas, Dios no está hablando solamente porque tiene que hablar. Está hablando y nos está dando una instrucción a los que un día Él llamó, a los que un día Él apartó. Podemos saber mucha Biblia, podemos saber muchos textos bíblicos, podemos meternos en la palabra de Dios, pero ninguna ganancia tenemos si no obedecemos al Señor. Ninguna ganancia tenemos al saber tanto de la palabra si no nos sometemos a la voluntad de Dios. Y en este tiempo es necesario volver a la palabra verdadera, al mensaje genuino, para que vivamos la palabra, para que vivamos el evangelio de verdad, que ya no sigamos nuestro propio evangelio, que no caminemos de acuerdo a lo que nosotros creemos o a lo que nosotros interpretamos, muchas veces apartándonos de la verdad del contexto que Dios nos está entregando a través de su palabra. A veces somos presos nosotros de nuestras propias palabras. Hablamos de sanidad, hablamos de amor, hablamos de perdón, hablamos de misericordia, hablamos de amabilidad, hablamos de estar contentos con lo que tenemos, pero no lo practicamos. Y muchas veces vamos al revés de lo que Dios nos enseña. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Y qué es lo que hace la iglesia? ¿Qué hace el hermano? ¿Qué hace la hermana? Juzga. Dice la palabra, no condenéis para que no seáis condenados. ¿Y qué hace la iglesia? Condena. Vamos entonces de una manera incumpliendo la ordenanza del Señor y vamos, en vez de cumplir los mandamientos, como que vamos haciendo en nuestra vida diaria todo lo contrario. Dios nos habla amarnos los unos a los otros y a veces no nos amamos los unos a los otros. Dios nos dice, nos ordena que tengamos misericordia del que sufre y a veces no tenemos misericordia del que sufre. Y estamos hablando de la palabra de Dios. La Biblia nos enseña de que si tu hermano cayó, anda y levántalo, no lo hundas. Y no lo hacemos tampoco. Si tu hermano se equivocó, no tenemos una palabra para levantarle. Muchas veces lo hundimos más. No estamos extendiendo la misericordia de aquel que está desnudo, de aquel que tiene hambre.
Por eso el Señor nos dice en esta mañana que necesita que seamos hacedores de su palabra. Bendito y alabado sea el Señor. Y evidentemente que cumplir la palabra de Dios tiene un precio. Cumplir los mandamientos del Señor tiene un precio. Pero para que el precio haga efecto en nuestras vidas, tenemos que entender que fue una sangre bendita derramada para que yo cambiara, para que usted cambiara, para que nosotros fuéramos distintos, para que cumpliéramos la enseñanza, la ordenanza del Señor de ir por el mundo y que lleváramos su palabra. Porque la palabra de Dios es libertad, la palabra de Dios es sanidad, la palabra de Dios es justicia, la palabra de Dios es amor, la palabra de Dios es fe. Y si nuestra vida diaria, cada uno de nosotros entendiera, comprendiera, alabado sea el Señor, comprendiera el amor de Dios, comprendiera cuánto Dios nos ha amado, que dio a su Hijo por usted, por mí, y que nos ordenó, que nos mandó un mandamiento, que os améis los unos a los otros. ¿Cuántos caminan en este tiempo? ¿Cuántos se congregan? Pero no están libres, porque se equivocaron, porque juzgaron, porque condenaron. ¿Cuántos han alzado levantando sus manos? Pero no son manos santas, no son manos limpias. ¿Cuántos están en las iglesias y no hay perdón en su vida? Cuando Dios nos habla de humildad, somos altaneros. Cuando Dios nos habla de que seamos sencillos, seamos humildes, seamos pasivos, somos orgullosos. Cuando Dios nos habla que tengamos sencillez, tenemos altivez. Más aún, en su palabra, Él nos dice que al altivo, Él lo mira de lejos. Bendito y alabado sea el Señor. Hoy día, en que estamos en una sociedad enferma, hoy día en que los gobiernos están llenos de mente entenebrecida, de hombres perversos, de mujeres perversas, que quieren destruir la libertad, que quieren destruir los matrimonios establecidos por Dios, que quieren destruir el cuidado y la educación de los hijos encomendada por el Señor a los padres, que quieren libertinaje, que quieren inmoralidades, que quieren acallar la voz de la iglesia. Hoy día más que nunca se hace necesario que nosotros seamos hacedores de la palabra de Dios, para que el mundo vea cómo transforma el Señor, cómo cambia el Señor. Pero tenemos que cambiarnos nosotros, tenemos que cambiar nuestra actitud, tenemos que ser verdaderos hijos de Dios, que llevemos la palabra de Dios a todo lugar. Pero la mejor predicación no es lo que hablamos, la mejor predicación es lo que hacemos, la mejor predicación es nuestra conducta, la mejor predicación es lo que la gente ve, el cambio que Dios ha hecho en nosotros. Esa es la mejor predicación. No le puedo hablarle del perdón a alguien si yo no he perdonado. No puedo enseñarle a alguien que no juzgue cuando yo he juzgado. Por eso se hace necesario volver a la palabra verdadera, cumplir el evangelio. Yo le pregunto a cada persona que está en sintonía en esta mañana, ¿usted le ha cumplido al Señor? ¿Está cumpliendo la palabra del Señor?
¿Está cumpliendo con sus obligaciones dentro de la iglesia? ¿O solamente es un oyente? Aún sabiendo de Biblia, ¿se ha transformado solo en un oyente de la palabra? Aún con el conocimiento que Dios le ha dado, ¿se ha transformado solo en un oyente? Y eso es lo que en esta mañana tiene que cambiar. Dios ya no quiere de nosotros que seamos oyentes. Dios ya no quiere que sepamos la palabra para no cumplirla. ¿Qué sacamos con tener tanto conocimiento si no lo aplicamos primero a nosotros? Porque un enfermo no puede ir a sanar a otro enfermo. Un cojo no puede guiar a otro cojo. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Por eso Dios en esta mañana nos quiere sano. Pero nos quiere sano espiritualmente. Nos quiere sano que tomemos la vitamina que es la palabra de Dios, que fortalece, que levanta, que restaura, que sana. Eso es lo que Dios quiere que tomemos en esta mañana. Por tiempo con enfermedades, por tiempo con problemas. ¿No será que nos falta cumplir la palabra de Dios, que la palabra de Dios haga efecto en nosotros primero y que seamos luz para el mundo de verdad? ¿No será que Dios ya se cansó de que fuéramos oyentes, que fuéramos comentaristas de su palabra y no fuéramos hacedores de su palabra? Hoy día Dios necesita que la iglesia se remezca, que la iglesia despierte, que la iglesia se ponga en el camino, que la iglesia cumpla la palabra. La iglesia del Señor tiene la obligación. Si la obligación no es para el que está afuera, es para nosotros que hemos sido llamados por la misericordia del Señor. ¿Cuántas cosas dejas de cumplirle tú al Señor simplemente porque tú quieres dejar de cumplir? ¿Acaso Dios no nos manda y no nos ordena someternos a su palabra? ¿Qué sacamos con tener tanto conocimiento si en nuestra vida no produce ningún efecto? ¿Qué sacamos con hablar de amor si no tenemos amor de verdad? ¿Qué sacamos hablar de perdonar si no perdonamos? ¿Cómo nos presentamos ante el Señor? ¿Con manos santas, con manos limpias? ¿Cómo nos presentamos ante el Señor? ¿Cuántos caminan, van a la iglesia en el tiempo que se podía hacer, pero su corazón lejos estaba de la voluntad de Dios? ¿Cuántos años y años caminan con cargas? Porque no han sabido perdonar. Y la Biblia nos enseña y nos dice que el Señor es capaz de perdonar hasta el más vil pecador. Y ahí estábamos nosotros. Ahí estábamos nosotros. Éramos viles pecadores y Él nos perdonó. Y tú, hermano, no has sido capaz de perdonar. No has sabido llevar la palabra de Dios. No has sido un hacedor de la palabra, sino que has sido un comentarista en la iglesia. Has sido un oyente en la iglesia. Dios en la iglesia no quiere comentaristas. Dios en la iglesia no quiere oyentes. Quiere hijos que obedezcan al Padre. Hijos que obedezcan la Escritura. Hijos que pongan en práctica la verdad que es la palabra. De eso está falta hoy día nuestra sociedad. De eso está falta hoy día muchas mentes que legislan, que no tienen conocimiento, que no saben que hay un Dios grande, un Dios verdadero, a un Dios al que le debemos pleitesía, a un Dios que un día estaremos todos ante su presencia. Mentes oscuras dictan leyes. Mentes demoníacas
se juntan para legislar contra la familia, contra la iglesia. Mentes demoníacas que quieren cambiar la constitución para ponerle prohibiciones a la iglesia. Hoy día la constitución no autoriza a predicar, no autoriza nuestros cultos. Pero las mentes diabólicas lo quieren cambiar para quitarnos el predicar en la plaza, para quitarnos el hablar en las calles, para quitarnos el entregar tratado. Eso quieren hacer con nosotros. Para eso necesitan una nueva constitución. Mente entenebrecida, hijos del diablo. Nosotros somos libres con la libertad que Cristo nos hizo libres. Y tenemos que buscar la verdad. Porque así como los mundanos tienen derechos, la iglesia mayormente tiene derechos legales ante el país, ante la nación y ante Dios. No estamos de oyentes. No estamos de oidores, estamos para practicar la verdad, para practicar la palabra de Dios, hablar con libertad. Porque tenemos que darle la guerra a las huestes malignas que maquinan contra la iglesia del Señor. Pero tengo que ser hacedor de la palabra. Si mi respaldo es la palabra de Dios, mis hechos también tienen que ser un respaldo de que conozco a Dios. Por eso las mentes entenebrecidas están en todas partes, en todo el mundo. Hermano, y si usted no se ha dado cuenta, usted que es oyente de la iglesia, usted que asiste a la iglesia, la maldad se multiplicó, la inmoralidad se multiplicó, y muchos se están poniendo de acuerdo para callar a la iglesia del Señor. Y somos nosotros. Ya les molesta nuestros cánticos. Les molesta nuestra prédica. Sin embargo, aplauden a los encapuchados, a los que matan, roban, destruyen, queman y saquean. A ellos lo aplauden. Y nosotros que predicamos la verdad, nos quieren poner condiciones. Nosotros que rescatamos al drogadicto, nos quieren poner condiciones. Nosotros que trabajamos para recuperar al que está en el alcohol, nos ponen condiciones. Nosotros que vamos a los hospitales, nos ponen condiciones. Nosotros que ayudamos al que necesita, nos ponen condiciones. ¿Se da cuenta por qué les digo que estamos gobernados por mente entenebrecida? Por mujer entenebrecida que quiere libertinaje, no libertad, porque la libertad verdadera solamente la da Cristo. El mundo quiere libertinaje, la sociedad quiere libertinaje, y Chile no está lejos de esto, está muy cerca, estamos llenos de muchos que quieren libertinaje. Por eso necesitamos hacer de nosotros cristianos verdaderos, ser hacedores de la palabra. Porque Dios no quiere que seamos solamente oidores. Dios no quiere eso. Ni de usted, hermana, ni de usted, varón. Dios quiere un hacedor de la palabra. Dios quiere un hacedor de su palabra. Dios se cansó de los oidores. Dios se cansó de los que solamente formaban parte de un grupo, pero no trabajan para Él. Dios se cansó de que en su viña hayan tantos descansando. Dios se cansó que en su viña hay algunos que solamente quieran ganar plata, hacerse ricos a costa del evangelio. Dios también se cansó de eso. Dios se cansó de los que presentan a mi Señor como un pordiosero, como que si no tuviera todos los medios para ayudarnos. A veces ocupamos el nombre de Dios para dar lástima en la radio. Bendito sea el Señor. Dios se cansó de eso. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra confianza en el Señor? Si el evangelio no es un negocio, el evangelio es buena nueva de salvación. Tenemos que ser hacedores de la palabra, cumplidores de la palabra. No lo hagamos tesoro aquí en la tierra, hagamos tesoro allá en el cielo. Así lo manda el Señor. Bendito y alabado sea el Señor. Eso necesitamos en este tiempo.
Hombres y mujeres que hablen la verdad, que prediquen la verdad de lo que estamos viviendo, de lo que está pasando en esta sociedad, de lo que está pasando con la iglesia del Señor. Porque si no lo hacemos, todos seremos consumidos, porque así dice la palabra del Señor. Y si aún no lo hemos sido, es solamente por su misericordia. Nada más que por eso. Hoy es necesario darnos cuenta de lo que estamos viviendo, de lo que viene. Hoy es necesario, hermano, que nos pongamos a cuenta con el Señor. Hoy es necesario que saquemos altivez de nuestra vida, la flojera, la pereza espiritual, que hablemos la verdad, la que está establecida por el Señor, porque esa es la única verdad que cambia al hombre, que cambia a la mujer, la que cambia nuestras vidas. Pero Dios se cansó de los oidores. Ahora Dios quiere hacedores de su palabra. Dios quiere hacedores de su palabra. Y usted se tiene que levantar y tiene que tomar su Biblia y tiene que leer y tiene que entender lo que lee y tiene que hacer lo que lee, hermano, porque no lo convirtamos solamente en lectores de la palabra. Dios no quiere lectores de la palabra. Dios quiere hacedores de su palabra en esta mañana. Dios está cansado de los lectores. Dios está cansado de los oyentes. Dios quiere hombres que le cumplan, mujeres que le cumplan. Mujeres que anden en la verdad, mujeres que anden en su palabra, mujeres cambiadas, hombres cambiados, mujeres restauradas, hombres restaurados. Eso es lo que Dios está pidiendo de mí y está pidiendo de usted en este día. Dejemos que la mente entenebrecida haga lo que hagan, porque Dios los va a juzgar. Pero ¿sabe? A pesar de toda esa mente entenebrecida, esa mente inmoral, esa mente corrupta, tenemos que orar por ellos. Tenemos que orar por ellos. Así lo manda el Señor. Así lo ordena. Si usted no es oyente, debe entender que Dios nos ordena orar por nuestros enemigos. Que Dios nos ayude en esta mañana. Que Dios nos pueda sostener. La palabra es para usted. La palabra es para mí. La palabra es para el hermano Miguel. Es para Juan, para Luis, para Mireya, para Marisol, para María, para Sergio, para Angélica. Como sea tu nombre, la palabra de Dios es para ti. Ya no seamos más oidores, no seamos más oyentes, no seamos más espectadores de lo que está pasando. Seamos hacedores de la palabra de Dios. Seamos hacedores de aquel que nos llamó un día por misericordia. Seamos hacedores de aquel que un día, estando quizás en la situación más difícil, tocó nuestro corazón, nos llamó a su evangelio y nos dijo: ustedes sirven. Eso nos dijo el Señor: a ustedes los quiero para que lleven mi palabra. Yo los necesito a ustedes para que prediquen el evangelio en la tierra. Para eso nos llamó el Señor. Nos llamó para predicar la verdad, no para oírla. No ser oyente en la iglesia, no ser un número en la iglesia. Ser hombre de Dios y mujer de Dios activa en las cosas de Dios, cumpliendo fielmente su palabra. Todos necesitamos eso, todos. Yo le invito en esta mañana a usted para que medite en su corazón y se pregunte: ¿soy una oidora? ¿Soy una oyente? ¿Soy un oyente? ¿Soy un número solamente? ¿O soy un hacedor de la palabra? Tenemos tiempo para meditar en esta palabra de esta mañana. ¿Sabe por qué? Porque hay miles de mentes trabajando contra la iglesia. Miles de mentes que quieren destruir la iglesia. Miles de organizaciones que van contra la voluntad de Dios. Miles de organizaciones que quieren quitarnos la educación de los hijos. Miles de organizaciones que nos quieren encerrar en nuestros cultos. Hay miles.
pero nosotros seamos y demostremos que Cristo nos hizo libre, que Cristo nos cambió, Cristo nos transformó, y que decimos que el pecador se tiene que arrepentir, que el pecador tiene que venir al Señor, que el pecador, si no se arrepiente, se irá al infierno. Lo tenemos que decir. Los que abortan se irán al infierno, hay que decirlo. Los matrimonios homosexuales se irán al infierno, hay que decirlo. Los que practican la eutanasia se van al infierno, hay que decirlo. Hay que decirlo en libertad. Ya hay de quienes se vengan contra la voluntad de Dios, porque un día también tendrán su juicio. Ya hay que decirlo. Si es fácil dictar una ley populista, si es fácil dictar una ley que sea de alguna manera la alegría para los que se pierden, lo difícil es que hagan una ley para nosotros, los que seremos salvos, porque no la harán nunca, 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 porque el mundo ama los deleites y el pasatiempo, y nosotros amamos al Señor. Él es nuestro deleite, Él es nuestro afán, Él es nuestra vida, Él es nuestra pasión. Y como es así, desde hoy ya no seremos más oidores, no seremos más oyentes, no seremos más asistentes, seremos hacedores de su palabra. Que Dios le bendiga en esta mañana.